van a estar irrigados a través de la arteria renal. La arteria renal va a irrigar a través de sus segmentos a la nefrona. Esta es la arteriola aferente y esta es la arteriola deferente. Habíamos dicho que existía un órgano. Aquí teníamos un conjunto de células que se conocía como la mácula densa, que estaban pegados al túbulo contorneado distal. Este aparato se conocía como el aparato yuxtaglomerular. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Este aparato yuxtaglomerular, ¿qué produce, chicos? Renina. Excelente. Renina. ¿Cuál es el trabajo de la renina? ¿Cuál es el principal? Excelente. El principal trabajo de la renina es que va a convertir nuestro angiotensinógeno en angiotensina. ¿Ok? Lo convierte en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a irse por la arteria deferente, va a ir hacia las venas renales, de las venas renales va a ir vena cava inferior y va de nuevo a la circulación pulmonar. En la circulación pulmonar, nuestra angiotensina 1 se convierte en angiotensina a través de qué proceso? De la ECA. Exactamente, a través de la enzima convertidora de angiotensina. Muy bien. Y esta angiotensina 2 va a seguir su proceso y va a viajar otra vez por la sangre. Ahora va a bajar a través de, va a ir al ventrículo izquierdo, va a ir por la aorta y de la aorta va a ir a la arteria suprarrenal media. En la arteria suprarrenal media va a estimular a la glándula suprarrenal. Un poco de anatomía, ¿se acuerdan que la glándula suprarrenal se dividía en dos porciones principales? En la corteza media. Vamos primero por la parte más sencilla. La médula que producía. ¿Qué? Médula. Ah, no. Adrenalina. Es decir, va a producir catecolaminas. Muy bien. La corteza tiene tres capas: la glomerular, la fascicular y la reticular. ¿Se acuerdan de eso? Yo me acuerdo por eso. La tasa de filtrado glomerular, pero en inglés. Glomerular filtration rate. Muy bien. Ahora, la capa glomerular, ¿qué va a estar produciendo? Mineralocorticoides. Es decir, aldosterona. La fascicular, ¿qué va a estar produciendo? Cortisol. Y la reticular, hormonas sexuales. Aldosterona. Ahora, vamos a ir detalle por detalle. El primer detalle que quiero que estudiemos es la renina. La renina se va a estar secretando en respuesta a tres estímulos importantes. ¿Cuáles son los tres estímulos que hacen que se libere renina? Ok, y vamos a sintetizar hipovolemia e hipotensión en una sola palabra. ¿Cuál sería esa palabra? Hipoperfusión. ¿Hace sentido? Una hipoperfusión es lo mismo que decir que hay poco volumen y que hay poca presión. Shock. ¿Ok? Hipoperfusión. ¿Qué otro estímulo va a hacer que tengamos una secreción de renina? Exacto. El cloruro de sodio. ¿Cómo se llama cuando juntamos el cloruro de sodio? Cloruro de sodio. Sal. ¿Cómo? Sal. Cuando tenemos poco cloruro de sodio también se secreta renina. ¿Cuál es el otro estímulo que estimula la secreción de renina? Otro, un tercero, muy importante. Vamos, chicos. Más. El tercer estímulo para la secreción de renina tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Simpático. ¿A través de qué receptores? Beta 1. Beta 1. Los receptores beta 1 también estimulan la secreción de renina. Entonces, la renina va a estimular la conversión de angiotensinógeno en angiotensina. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 en los pulmones a través de la ECA. ¿Y dónde actúa la angiotensina 2? Ya lo vimos en la clase pasada. Específicamente, ¿dónde actúa? Pues una arteriola aferente. Ok, actúa en la arteriola aferente. ¿Qué va a hacer en la arteriola aferente? Va a hacer que se haga más producción, pero más resistencia. De hecho, no es la aferente, es en la aferente. Perdón. Es en la aferente, es en la aferente. Para elevar la
va a hacer una vasoconstricción y esto va a hacer que aumente la resistencia aquí. Apretamos la manguera aquí y entonces vamos a tener más fracción de filtración. ¿Ok? Excelente. El otro blanco está en qué parte de la nefrona. Las células principales. En el túbulo contorneado proximal. Era para la recepción de sodio. Angiotensina 1. Angiotensina 2. Sí. Ajá. Va a actuar principalmente con la absorción de sodio y la secreción de protones. Protones. La angiotensina no tiene nada que ver con el potasio, tiene que ver con los protones. ¿Cuál es el efecto principal que va a tener entonces la angiotensina 2? Va a causar hipernatremia y va a causar alcalosis. ¿Ok? Ya vimos esto la clase pasada. Ahora, la aldosterona. ¿A qué nivel actúa la aldosterona, chicos? Ahora sí, las células principales, túbulo contorneado distal y colector. Ok, es el principal y también parte de las células intercaladas alfa. ¿Cuál es el efecto neto que va a estar haciendo? Va a estar promoviendo la reabsorción de sodio y la secreción de qué dos. Este sí secreta potasio y va a secretar protones. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto neto? Va a absorber sodio, va a causar hipocalemia y va a causar alcalosis. ¿Ok? Hipocalemia, alcalosis. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí, no? Sí. Ok. Eso era la respuesta de parasimpático. ¿O era una respuesta simpática? No. Puede estar asociado con el simpático. Ahora, todo esto que estamos viendo, chicos, se conoce como el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? O se abrevia como SRAA, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Cosa importante, chicos. Si lo vemos como un sistema, ¿se acuerdan de la primera clase que vimos de fisiología? ¿Se acuerdan que hablábamos de sistemas que tenían una entrada y que tenían una salida? ¿Sí o no? Ok. ¿Cuáles son las variables de entrada para el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Las variables de entrada. ¿A qué es sensible el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Sí, a estas tres variables: hipoperfusión, sodio y al estímulo de los beta-bloqueadores. ¿Ok? ¿Cuáles son las variables de salida del sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Sobre qué variables fisiológicas va a actuar? Cuando hay mucha expresión de sodio. Se los digo de otra manera. ¿Cuáles son las variables fisiológicas que están controladas por el sistema renina, angiotensina, aldosterona? La presión arterial y la concentración de sodio. ¿Por qué? Porque la concentración de sodio está relacionada directamente con la presión arterial. Acuérdense de eso. No es el único sistema que tenemos en el cuerpo, chicos. Tenemos otro sistema en el cuerpo. ¿Cuál es el otro sistema? El otro sistema lo vimos en neurociencias. Lo tenemos en el hipotálamo. Específicamente, ¿en qué porción del hipotálamo? En el núcleo supraóptico. En el núcleo supraóptico tenemos un tipo de receptores que son sensibles a la osmolaridad. Es decir, si detectan que hay mucha osmolaridad, van a empezar a producir una hormona que se conoce como la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética se produce en el hipotálamo, pero se secreta ¿en qué porción de la hipófisis? ¿La anterior o la posterior? ¿Cuál es? La posterior. Excelente. Se secreta en la porción posterior de la hipófisis, neurohipófisis. Y entonces, ¿dónde actúa la ADH, chicos? Ok, la ADH en el túbulo contorneado distal y colector. La ADH va a actuar sobre tres receptores. ¿Cuáles son los tres receptores donde actúa la ADH? Los receptores B1A, los receptores B1B y los receptores B2. ¿Qué pasa? Okay. Bueno, ahorita lo vamos a ver de todas formas más a fondo cuando veamos endocrinología. ¿Los receptores están en las células? Sí, los receptores B1A y B1B están en el sistema
vascular periférico, es decir, en todos los vasos periféricos. ¿Qué es lo que suelen hacer? Vasoconstricción. Los B2 son los que vamos a estudiar aquí en NEP. ¿Dónde actúan los receptores B2? Los B2 actúan a nivel de estos túbulos. Van a estar produciendo o van a estimular la producción de un tipo de proteínas especiales. ¿Cuáles son esas proteínas? Las acuaporinas. ¿Okay? ¿Qué es lo que van a hacer las acuaporinas? Estimulan la absorción de agua. Si retenemos más agua, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? Aumenta en el Porque el sodio se va a disminuir. Exactamente, porque estás diluyendo. Disminuye tu osmolaridad en sangre, en plasma, pero aumenta tu osmolaridad en orina. Entonces, ¿cuál es la variable que vamos a estar controlando a través del sistema de la hormona antidiurética? La osmolaridad. ¿Ok? ¿Lo tenemos claro? Son dos variables distintas y son dos sistemas distintos que actúan al mismo tiempo, pero no son lo mismo. El sistema renina-angiotensina-aldosterona controla la presión arterial y el sodio. La ADH controla la osmolaridad. Son distintos, no son lo mismo. Acuérdense de eso. Ahora, imagínense que tenemos un pacientito que tiene X o Y enfermedad, pero esta X o Y enfermedad va a estar haciendo que retenga muchos líquidos. Si empieza a retener muchos líquidos, ¿qué creen que va a pasar con los vasos de este paciente? ¿Se distienden? Ok. Si se distienden los vasos, ¿qué creen que va a pasar con las cámaras del corazón? También se distienden. Tenemos receptores en las cámaras cardíacas, en las aurículas y en los ventrículos. Cuando hay una distensión se van a producir dos clases especiales de péptidos. Los péptidos natriuréticos auriculares y los péptidos natriuréticos ventriculares, que es lo mismo que decir ANP y BNP. ¿Ok? Péptido natriurético auricular y péptido natriurético ventricular. Estos péptidos natriuréticos, ¿dónde van a actuar? Van a actuar a nivel de la nefrona. Lo que van a hacer es que van a estimular la diuresis y la pérdida de sodio. ¿A qué le suena natriurético? Natrón. Natrón es la forma elegante de decir sodio. Diurético de diuresis. Entonces van a estimular la diuresis y la pérdida de sodio. Pérdida de sodio. ¿Y en este paciente le estaría fallando el sistema de ADH o habría mucha producción de ADH? Solamente lo estoy tomando como ejemplo para decir que cuando se distienden las cámaras cardíacas se va a producir ANP y BNP. Y el ANP y el BNP es el sistema contrarregulador del ADH y de la renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Dijo que en la nefrona iba a producir más diuresis. Sí, hace cuenta que produce la pérdida de agua. Exactamente. El efecto neto del ANP y el BNP es que va a disminuir el agua en el cuerpo y va a disminuir el sodio. Dicho de otra manera, va a bajar la presión y va a aumentar la osmolaridad. Es decir, hace el efecto contrario de las dos al mismo tiempo. ¿Sí? ¿No los he perdido? ¿Seguros? No tanto. Otra vez. Los péptidos natriuréticos, el auricular y el ventricular, van a estimular la pérdida de agua y la pérdida de sodio. Entonces, van a estar haciendo el efecto contrario a la ADH y al sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero al mismo tiempo. La raíz de todo esto es porque hubo un aumento de la distensión de las arterias. Exacto. De las aurículas y de los ventrículos. Pero ese aumento fue por algo también en la nefrona, ¿no? No, este aumento fue por una causa totalmente externa. Sí, pero eso No había entendido eso. Ajá, es una causa externa. A lo que quiero llegar es que el estímulo para que se secretes ANP y BNP es la distensión de las aurículas y de los ventrículos, es decir, un aumento de volumen. Hipervolemia, una hipervolemia. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Seguros? Ok. Ahora lo vamos a integrar de forma muy interesante. Quiero que venga un voluntario. Yo. ¿Bien? Yo. Ok, ven. Vente cositas.
Vamos. ¿Voy a hacer el pacientito? Si vas a hacer paciente. Espero no salga nada mal esto. Ok, chicos, vamos. Tenemos un paciente masculino de 52 años. Viene con ustedes porque dice que tiene dolor de cabeza. Es su paciente. ¿Qué le hace? Signos vitales. Signos vitales. Muy bien. Tiene una presión arterial de 170 sobre 110. Tiene una frecuencia cardíaca de 110 por minuto. Latidos por minuto. Tiene una frecuencia respiratoria de 21. Tiene una saturación de oxígeno de 98 y una temperatura de 37.2. ¿Qué dice hipertensión? Dolor de cabeza. ¿Solamente digo? ¿Ah? ¿Solamente digo por eso? ¿Dale? ¿Qué más ¿Cómo se orina? ¿Qué estaba haciendo antes de la comida? ¿Cuánto tiempo llevo? Buena pregunta. Él empezó a tener dolor de cabeza hoy en la mañana. Estaba viendo la tele, estaba viendo el programa de Cine y Temas y qué. ¿En qué parte de la cabeza le duele? Toda la cabeza. ¿Ya le había diagnosticado Él dice que es un paciente muy sano. Él no va al médico desde hace 20 años. ¿Qué come? ¿Qué come? Él lo que come. Mira, él es albañil. Entonces, él come todos los días fuera. Lo que pueda comprar ahí en el Oxxo en el centro. ¿Cuánto tenía de presión? 170. 170 sobre 110. Vamos, chicos, es su paciente. Vamos. Piedra. Antes de exámenes, sean clínicos. Pregunten. ¿Consume alcohol o tabaco? Buena pregunta. Él consume una cajetilla diaria de cigarrillos. No puede vivir sin ellos. Se echa los 20 de una. Y además, se echa también un six cada 2 veces a la semana. De cerveza india. Me preocupa que salgan de eso. Los dos six. Dormí. Solo 2. Pero ahora qué tal si queda chido. Vamos. Se supone que estoy mal. ¿Medicamento? Él no ha ido al médico desde hace 20 años. Él es sano, según él. Toma, ¿sabes si es diabético o algo? No ha ido al médico desde hace 20 años. ¿Realiza ¿Cómo se lo ejercicio? orina mucho? Sí, lo que aquí. Orina. Pues él dice que usted le hace pipí en la construcción. Solamente que de repente le da risa porque su orina sale con mucha espuma. ¿Qué más aguanta? Pues él trabaja en la construcción, entonces le coma los lugares. Vamos. ¿Dolor en el estómago? No tiene dolor en el estómago, pero te dice que tiene muchas náuseas y ganas de vomitar. Además escucha un sonido en los oídos como un... Sí, le dije que tiene hipertensión. Buena pregunta. Le revisas los pies, le haces el signo de Godet y el Godet está positivo. ¿Cuál es el signo de Godet? Cuando levantas la pierna, le pones el dedo y queda la sombrita después de que quitas el dedo. O sea, bastante. Después de 5 segundos. Eco, justifica. ¿Por qué quieres? Ego, justifica. ¿Por qué quieres un ego? Pues ahorita mencionó lo de la espuma de la oreja. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues generalmente la espuma de la oreja tiene que ver con proteínas. Ok, le haces un ego. Y en el ego vas a encontrar que tiene una gravedad urinaria, una osmolaridad, lo ponen como gravedad urinaria de 1.0030, o sea, está un poco más alto de lo normal. Tiene una proteinuria de 4 cruces. No, ¿Cuál es el rango normal? Pues perdón, está abajo, está abajo. Así. Tiene 4 cruces de proteinuria. 4 cruces de proteinuria. No tiene nitritos ni bacterias y tampoco tiene sangre. ¿Qué más le vas a hacer? Una química sanguínea. Buena pregunta. Se les fue. ¿Cuánto pesa su paciente? Digamos, solamente digamos, porque ustedes no tienen la pesa a mano, pero la enfermera fue muy chida y les pasó su tarjetita y tiene un IMC de 38. Curiosamente es menos del que tengo en la vida real. Ah, bueno. Ok, ¿Cómo? ¿Es menos?
Es menos. El mío es de 39. Y sí, ya sé que es preocupante. Vamos, entonces, ¿qué más? ¿Cuál es el tasa de filtrado? Ah, no sé, Cristina. ¿Cuál es el Bueno, ¿Cómo la que Con el Lego puedes sacar la tasa filtrada. Esa cosa puede medir. para que Ya tienen un examen de Concentración urinaria de creatinina. Hay una forma más fácil. Química. Estamos en la química sanguínea. ¿Sí? Oigan, anda muy experto. ¿Por qué le van a pedir la química sanguínea? Para ver. Para su creatinina, ¿no? Ok. Resulta que su creatinina está en 2.6. Hay una fórmula que se llama la forma de control. Ahorita no importa. Ahorita solamente quiero que sepan que tienen una de 2.6 y le hacen el cálculo y estiman que tienen la tasa de filtrado glomerular de 44 mililitros por minuto. Está bajo. ¿Qué más? ¿Qué más preguntarían de esa química sanguínea? ¿Qué más? Su glucosa, excelente. Su glucosa está en 299. En ayunos. ¿En ayuno? En ayuno. Estamos usando hemoglobina glicosada. Su hemoglobina glicosilada sale de 9.0. Efectivamente, su pacientito es diabético. ¿Qué más? ¿Qué más quieren checar en la química sanguínea? ¿Qué más les preocupa? El ácido úrico. No te lo reportan como ácido úrico. Bueno, te reportan el ácido úrico y te dicen que está en 6.9, pero su BUN, que es muy importante, su BUN, no te lo reportan el urea, te lo reportan el BUN. Digamos que el laboratorio solo te reporta el BUN. Y te dice que tiene un BUN de unos 98. Está alto. ¿Cuánto tiene? ¿98? No, el sodio no lo vas a ver en la química sanguínea. Para ver el sodio tienes que pedir electrolitos. Y pides electrolitos séricos. ¿Quieren electrolitos séricos? Su sodio está en 138. Su potasio está en 2.2. Su cloro está en 99. Su magnesio está en 2.1. Y su calcio está en 12.2. ¿Qué más? ¿cómo dijo que estaban las proteínas? Proteínas, buena pregunta. Sus proteínas están disminuidas. ¿En la orina? Su albúmina está disminuida. Las proteínas en la orina están en 4 cruces. Pues sí, por eso tiene D. En la química sanguínea, bueno, alguien les dice ahí porque que le pidan lípidos y sus lípidos están en colesterol de 400. Pues sí, por el diabetes. 3. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Ya pedimos. ¿No le pedirían una BH? Geometría hemática. Les hablan la BH que su paciente tiene una anemia. Tiene una hemoglobina de 9.2. No está teniendo suficiente sangre. ¿Qué más? puede ser? Es una anemia microcítica porque también tiene pérdidas y tiene muchos bueno, no tiene reticulocitos. De hecho, no tiene reticulocitos. ¿Deficiencia de hierro? No. ¿Qué más checarían en esta paciente? Plaquetas. Las plaquetas están ligeramente disminuidas. Eritropoyetina. Chale, eso tienes que pedir otro estudio. Eritropoyetina sérica está disminuida. Hematocrito. Oye, su hematocrito, su hemoglobina es de 9, multiplica 9 por 3, 27. Sigue grabando. Sigue grabando. Sigue grabando. Sí. Sí. Llevaron el listo, chicos. Eso no. A ver, pero. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de que está bien. Hemoglobina por 3. Lo normal, o sea, lo normal para que ustedes calculen que el paciente tiene su hematocrito normal, multiplican la hemoglobina por 3. Ese es el hematocrito que debes esperar en el paciente. Si está más elevado, puedes sospechar que tiene hemoconcentración, como pacientes con dengue. Pero ahorita no importa eso. Ahorita, ¿cómo? 138. Ok, este pacientito, chicos, este paciente, ¿qué le hacen?
Vamos. ¿No le van a preguntar más? Vamos, que en un año nos vamos a rotaciones. ¿No lo van a hacer más? Orar. ¿Qué más hace falta algo? No, yo no soy de esto, yo soy de ciencia. ¿Cómo están? Así es, iba a ser su pH, excelente. Su pH está en 7.32. 7.32. Entonces, ¿cómo está el Sí, bicarbonato? su bicarbonato está en 12. Su dióxido de carbono en su PCO2 está en 42. Normal. Dios tiene acidez metabólica. Ok. ¿Qué más piden? ¿Qué más preguntan? ¿Qué más investigan? ¿Antecedente de qué? ¿No del médico? Bueno, por ahí ya te empieza a decir, no doctor, es que la verdad también, pues ahorita aprovechando la visita, lo que sucede es que de repente como que no veo bien. Haga de cuenta que de repente como que veo una mosca y que me impide ver en esta parte del ojo. La de ¿Dos que lo mandan a casa? Pues No. también. Ya no, le checamos la. ¿Le checan el riñón? Una resonancia. Una resonancia. ¿Es necesario? What the fuck? Una Oiga, resonancia. su vaya, ahorita está relacionada con la diabetes, ¿no? Reprobó el examen de próstata. Ok. Entonces, ¿qué le hacen? ¿Ya lo dejaron? Darwin, tú eres el experto, Darwin. Una. Tú eres el experto. Tú eres el que. ¿Cómo que de los riñones? Una resonancia de los riñones. ¿Por qué? Pues para ver si tienen alguna anomalía o algo que. Le haces una resonancia que está normal. Le hiciste gastar, felicidades. Felicidades. Le hiciste gastar 1.300 pesos al paciente sin nada. Ninguna. ¿Ya cuántos estudios van? ¿Qué le hacen? Diagnóstico. Bueno, si quieren diagnosticar, ¿qué le diagnostican? Yo digo que primero. Diabetes. Así es metabólico. Un daño renal. Una radiación de tórax. Proteínas en la orina. Unos rayos X de tórax. No hacen el radiografía de tórax y encuentras que tiene cardiomega. Un electrocardiograma tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y tiene una fibrilación auricular. La insuficiencia. Vamos a integrar todo, ¿eh? ¡Qué pecado, qué pecado! ¿Qué pecado está pagando esa paciente? Está en modo legendario. Fracción de eyección. ¿Qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? Desde el electrocardiograma la fracción de eyección. Su fracción de eyección. Su fracción de eyección está conservada, está en 60. Es una hipertrofia excéntrica o concéntrica. Concéntrica. Cuando tiene la fracción de eyección conservada es concéntrica. Cuando no está conservada, cuando hay pérdida de fracción de eyección es excéntrica. Ya sea o para arriba o para abajo. ¿Sigue grabando? Ok. Esto ya lo deben de saber, pero bueno, aquí se los perdona. Vamos, ¿qué sigue? No es una estenosis aórtica. Tiene que ver con la coloración de los riñones están mal porque están sacando las proteínas. ¿Cuánto nos dijo que era la filtración? Bueno, se han tardado tanto que el paciente ahorita ya se empieza a poner mal, ¿eh? Se murió. Hagan de cuenta que ahorita el paciente empieza a tener problemas para hablar. No está llegando. No sé. El paciente tiene problemas para hablar y les empieza a decir como que no puede mover bien los brazos. Le piden que levante los dos brazos y levanta este brazo, pero se le va así. Signo de planador. ¿Cómo se llama? Dios mío. 138. Una geografía. ¿Angiografía de qué?
tomografía y no sale ningún problema en la angio, pero como es un ataque empiezas a ver imágenes como de un lente en los ganglios basales. Un lente y los ganglios basales. Un lente. Sí. Cierto. Traigan un patillito. ¿Tiene tumor en el... No, un tumor. ¿No? ¿Qué pecado está pagando el paciente? Un trombo, eso se llama. Ok. Vamos a explicar qué es lo que está pasando con el paciente. Sí, ya mejor. Tiene síndrome del todo. Pasa tu asiento. El tema que vamos a ver hoy, chicos, es un tema que van a ver toda la vida. Vamos a ver hipertensión arterial. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con la hipertensión arterial? En la hipertensión arterial tenemos un conjunto de 3 factores. ¿Se acuerdan cuál era la triada epidemiológica? ¿No? Oeste, ¿qué más? ¿Ambiente? El que infectaba. ¿Ok? En el caso de una enfermedad crónica no tenemos un vector per se, pero sí tenemos algunos factores de riesgo. Entonces, vamos ahí. Primero, el individuo. ¿Cuáles son las cosas que son factores de riesgo individuales para tener hipertensión arterial? Exceso de consumo de sodio. Ok. Dieta con mucha sal, rica en sodio. Sedentarismo. Y MSA, ¿sí o no? ¿Qué otra cosa? Sedentarismo. Ok. Lo compro. ¿Qué más? Fumador. Excelente. Problemas en los riñones. Ok, eso de problemas en los riñones vamos a ponerlo en otro y esto lo vamos a poner como factores genéticos. ¿Ok? Factores genéticos, es decir, puede que tu padre tuvo hipertensión y porque tu padre tuvo hipertensión tú tienes más probabilidad de tener hipertensión. ¿Qué más? Diabético. Diabético, ¿ok? Estilo de vida. Ok, si es diabético. ¿A esto cómo se le conoce en conjunto? Síndrome metabólico. Síndrome X. Síndrome metabólico, ok. Falta de sueño. ¿No es lo mismo la circadiana? Sí, la falta de sueño. Falta de sueño, ok. Falta de sueño lo vamos a poner. Pero... Bendito sea el doctor Raúl. Aquí vamos a poner algunas causas muy específicas, chicos. En estas causas específicas hay enfermedades que pueden causar hipertensión secundaria. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden causar hipertensión secundaria? Hay algo que se conoce como apnea obstructiva del sueño. ¿Cuál es la apnea obstructiva del sueño? Cuando la persona se acuesta, como está muy gordita, hace cuenta que sus músculos se relajan mucho y hacen que la persona deje de respirar mientras duerme. Esto activa su sistema nervioso autónomo y hace que a largo plazo tenga más probabilidad de tener infartos y sobre todo hipertensión. Apnea obstructiva del sueño. SAPS. Ok, ¿qué otra cosa? Cuando hay una estenosis de la arteria renal, eso puede causar que haya hipertensión. Vamos a ver eso más tarde. Estenosis de arteria renal. Hay otras enfermedades genéticas raras que son como el síndrome poliquístico renal, del tipo 1 y del tipo 2. Va. ¿Qué es lo que van a hacer estos factores en conjunto? Lo que van a hacer estos factores en conjunto, principalmente los que componen el síndrome metabólico, es que van a hacer una hiperactivación del sistema nervioso autónomo. Se cree que las personas que tienen obesidad, que tienen diabetes, están en un estado inflamatorio crónico. Este estado inflamatorio hace que se secreten catecolaminas. Ahora, dos vías importantes por las que las catecolaminas tienen un impacto renal. La primera vía ya la vimos. Si tenemos catecolaminas, se va a activar los receptores beta 1, ¿sí o no? Sí, es lógico. La segunda es que las catecolaminas hacen una vasoconstricción general. ¿Qué pasa si nosotros vasoconstreñimos la arteria deferente y la arteria deferente? Disminuye la tasa de filtración glomerular. Si disminuye la tasa de filtración glomerular, vamos a tener hipoperfusión. Y entonces ahí ya tenemos dos vías que van a activar nuestros sistemas renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, cuando se activan nuestros sistemas renina, angiotensina, aldosterona, vamos a empezar a retener algo. No agua, vamos a retener sodio. Y al retener sodio vamos a empezar a aumentar nuestra presión. Ahora,
Cuando aumenta nuestro sistema renina-angiotensina, aldosterona, de manera especial, ¿dónde va a actuar la aldosterona y la angiotensina? Van a actuar en la arteria eferente y la arteria eferente. ¿Okay? ¿Qué es lo que van a hacer al inicio? Lo que van a hacer al inicio es que las nefronas tengan una filtración más elevada de lo normal. Es decir, van a tener inicialmente una hiperfiltración. ¿Okay? Ese es el primer paso. ¿Cómo sería la hipo? Hiperfiltración. Primero tenía una hipofiltración y después No. hiperfiltración, ¿o cómo? O sea, lo primero que va a pasar es que se activa tu simpático. Y como se activa tu simpático, va a haber una hipoperfusión. Esta hipoperfusión va a mandar la señal para que se active tu sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a contraer principalmente la arteriola eferente. Eso va a hacer que haya más fracción de filtración y eso va a hacer que haya inicialmente una hiperfiltración. Pero teníamos, usted había dicho primero que teníamos Pero fue una... antes de que Pero fue antes Antes. de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por eso pasó de tener una hipofiltración A a tener una una hiperfiltración. ¿Ok? Como resultado de la activación de este sistema. Ahora, esta hiperfiltración, Es que estaban contraídas la frente y la frente antes, ¿no? sí, pero ahora vas a contraer más la eferente. La que normalmente estamos. Pero ahora va a estar. Pero entonces ahí habría hipofiltración. Es lo que yo le decía al Sí, sí, principio. sí. Están contraídas ambas. Por eso creía que Antes la del hipoperfusión y la Hay hipoperfusión. hipoperfusión, pero después, a raíz de la retención de más sodio, como retienes más sodio, ¿qué vas a retener también? Agua. Entonces eso va a hacer que haya más fluido. Y la otra respuesta es que hay una vasoconstricción en la eferente. Entonces vas a tener más fluido, pero no necesariamente tener más fluido en todo el sistema, sino más fluido a través de tu nefrona. ¿Okay? Este fluido en la nefrona va a empezar a ir a altas presiones. Dicho de forma muy simple, va a ser el mismo flujo, pero va a ser un flujo a alta presión. ¿Okay? ¿Qué creen que va a pasar si tenemos flujo a alta presión en arterias muy pequeñas? Lo primero que va a pasar es que el cuerpo va a intentar adaptarse, va a intentar evitar que se revierten estas arteriolas. ¿Cómo creen que intenta adaptarse? Hacen que se engrosan formando más fibrina. Y entonces tenemos una remodelación. Estas arterias se hacen más duras. Es decir, ya no tienen la misma capacidad elástica. Esta presión continua que vamos a tener en estas arterias pequeñas va a hacer que... Dime. ¿No? Por el engrosamiento reduce la circulación. El engrosamiento va a hacer que las presiones sean más altas. Y estas presiones altas van a empezar a dañar la capa visceral de la cápsula de Bowman, especialmente la parte que tiene los podocitos. Entonces vamos a entrar ya en la segunda fase. Cuando se pierden los podocitos, ¿qué vamos a empezar a tener? Filtración de proteínas. Filtración de proteínas, es decir, vamos a tener proteína. ¿Ok? Mientras tenemos proteinuria, podemos tener proteinuria asintomática, es decir, perdemos proteínas en la orina, pero no tenemos síntomas porque nuestro riñón no va a empezar a dar síntomas hasta que perdemos el 80% de su funcionalidad. Es decir, cuando tú tienes síntomas de daño renal, lo más probable es que ya no puedas hacer nada. Por eso se conoce la hipertensión como la enfermedad silenciosa. Ahora, en la tercera fase vamos a tener daño, pero vamos a tener daño a órganos especiales, a los órganos que especialmente tienen arterias que son muy pequeñas. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser los órganos que tienen arterias pequeñas y que van a estar dañados? Vamos primero por el más obvio, el riñón. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si dañamos el riñón? ¿Qué pasa si dañamos el riñón? Vamos a perder la función del riñón. ¿Cuáles son las funciones del riñón? ¿Filtración de qué? De los compuestos. Entonces, lo primero que vamos a tener son alteraciones hidroelectrolíticas. Por eso el paciente tenía... ¿Cuáles son los principales tóxicos que tenemos en el cuerpo? Los que son derivados del nitrógeno, es decir, los azoados. ¿Por qué? Azoados. Azoados. Urea, nitrógeno, amonio, amoníaco. ¿Ok? Azoados. Atención de azoados.
¿Qué otra función tiene el riñón? Regulación de la presión arterial. La regulación de la presión arterial, pues tiene la presión arterial altísima. Regulación del pH. Nuestro paciente va a tener una acidosis metabólica. ¿Qué otra cosa tenía el paciente? Prestaron atención. Hipoxia. Pues se supone que los riñones se necesitan de absorber la vitamina D. Por eso tenía anemia, ¿no? Excelente. O sea, sí, pero no. Una de las funciones del riñón es la producción de eritropoyetina. ¿Por qué creen que nuestro paciente tenía anemia? Porque tenía un daño renal tan cañón que ya no estaba secretando eritropoyetina. Entonces el paciente puede tener anemia. ¿Qué otra cosa? Produce la vitamina D. Los pacientes pueden tener osteoporosis. Por el metabolismo del calcio. Sí. Ahora, estos tóxicos y la acidosis, el ambiente ácido, hacen que el paciente tenga una respuesta inmunitaria más pobre de lo que sería una persona normal. Por eso los pacientes renales se considera que son pacientes inmunosuprimidos. Ahora, vamos a juntar esto con lo que vimos de cardio, con las fuerzas de Starling. El paciente está perdiendo proteínas. ¿Qué va a pasar con sus fuerzas de Starling? Su presión oncótica disminuye. Si disminuye su presión oncótica, ¿qué va a pasar con el líquido de la plasma? ¿A dónde se va a ir? Al intersticio. ¿Qué tiene el paciente? Edema. Excelente. Ahora, esta pérdida de proteínas también va a ser más grave. Como tenemos menos líquido en el plasma, va a hacer que haya más hipoperfusión. Y como hay más hipoperfusión, es una señal que hace más fuerte la liberación de renina. Y eso va a hacer que sea más grave su hipertensión. Pero no libera renina porque no está funcionando el riñón. Aumenta el gasto Sí, cardíaco, ¿no? ¿Ah? Es porque aumenta el gasto cardíaco y eso eleva la presión arterial, ¿no? No, o sea, sí, pero no. Vamos ahorita por esa parte. Vamos por esa parte, vamos por esa parte. La parte que quiero que entiendan a estas alturas del riñón es que como se está perdiendo más líquido, la señal para que se libere renina y angiotensina externa se eleva. Y eso va a ser un círculo vicioso en el cual va a hacer que aumente y aumente y aumente la presión. Es decir, con el tiempo se va a hacer más grave. Ahora, el riñón no es el único. ¿Qué otro órgano blanco tenemos? Los pulmones. Los pulmones tienen vasos capilares pequeños, ¿sí o no? Sí, pero no esa es la parte que se daña. Los pulmones se pueden llegar a dañar en casos de emergencias hipertensivas. Pueden haber sangrados en los vasos pulmonares, porque son pequeños, pero no son tan comunes. ¿Okay? ¿Qué otro órgano blanco tenemos? Ojos. ¿Se acuerdan de que el paciente tenía pérdida en la visión? ¿Qué pasa cuando tenemos hipertensión, chicos? Aumenta la presión en los capilares. ¿Con qué capa del ojo vemos? Anatomía. ¿Cuál es la capa del ojo que nos permite ver? La tercera, La retina. La retina. La retina. ¿Está vascularizada, sí o no? ¿Quién irriga la retina? La arteria retinal. Ah, sí. La arteria retinal es rama del oftalmo. La arteria retinal, chicos, ¿está adelante o está atrás de la retina? ¿Cómo? Atrás de la retina. ¿Qué pasa si tienes un vasito muy pequeño, le metes mucha presión? ¿Qué creen que puede pasar? Se rompe y entonces tenemos hemorragias. Si la hemorragia está entre la retina y la capa donde se pega, entre el nervio óptico, ¿qué creen que va a pasar con la retina? Se desprende. Y si se desprende, ¿vamos a ver o no vemos? No. Exacto. Eso es glaucoma. No, es diferente. Es diferente. Lo que usted dice de los ganglios basales. Interna y los ganglios basales. Recuerden esto. Hay tres diferentes tipos de infarto. Están los infartos isquémicos, los infartos hemorrágicos y los infartos lacunares. En el caso de los pacientes que tienen hipertensión crónica, los más comunes son los lacunares. Los lacunares, ustedes lo van a ver en una TAC literal, como un lentecito, como una laguna. Es que es en medio del cerebro, ¿no? Exacto. O sea, Sí, mira, cuando ustedes van a un ataque, van a ver dos tipos de lesiones. Van a ver principalmente lesiones hiperdensas e hipodensas.
Si son hiperdensas, son hemorrágicas. Si son hipodensas, son isquémicas. Pero si se ven como un lentecito, son lacunares, porque se ven como una laguna. ¿Okay? Entonces, infartos lacunares. ¿Qué otro órgano blanco tenemos? Cerebro. Corazón, excelente. Y vamos a estudiar qué pasa con el corazón. Ok. Vamos a ver un repaso rápido de K. Oh, otra vez. ¿Cuál fuerza del corazón va a estar afectada? ¿Se acuerdan que teníamos Broncótica capilar. contractilidad? Cuando tenemos hipertensión, ¿cuál se afecta? No, Pero no, porque la presión de inyección estaba por aquí. la poscarga. ¿Por qué la poscarga? ¿Qué es la poscarga? Pues mayor presión. ¿Qué es la poscarga? Ah, pues la fuerza es la que debe hacer para. Exacto, y si tienes una hipertensión, Pues hay mayor presión, más fuerza. Sí, pero entonces se aumenta la poscarga. Si se aumenta la poscarga, ¿qué tipo de remodelación vamos a tener? ¿Concéntrica o excéntrica? Concéntrica, ¿ok? Va a ser una remodelación concéntrica. Es decir, esta remodelación concéntrica va a ser con la fracción de eyección preservada o va a ser con la fracción de eyección preservada. ¿Ok? Esto va a llevar un daño diastólico, a una disfunción diastólica o sistólica. Telediastólica. Diastólica. ¿Ok? Diastólica. Pero pues ¿cuántos son sus latidos? Vamos a estudiar otra vez la fisiología, porque veo que necesitamos un rato. Aumenta la presión arterial, entonces tenemos un aumento de la poscarga. Como tenemos un aumento de la poscarga, entonces el corazón tiene que latir contra más fuerza. La adaptación va a ser una adaptación concéntrica porque el músculo tiene que hacerse más fuerte para vencer a la fuerza. Es un aumento de poscarga, no de volumen. Acuérdense que si es de volumen se dilata, pero si es de presión se hace más fuerte. ¿Okay? Como se hace más fuerte, es más difícil que durante la diástole se llene completamente. Entonces es una falla diastólica. Como no se llena completamente el ventrículo y no permite que llegue suficiente volumen, ¿qué va a pasar con la aurícula? Se dilata. Se dilata, ¿sí o no? Se va a dilatar. Inicialmente, el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético ventricular van a compensar, pero va a llegar un punto en el que no compensa. Y en la aurícula se va a dilatar tanto que va a hacer que las fibras conductoras fallen y empiece a hacer un impulso eléctrico desordenado. Entonces va a tener una fibrilación auricular. Sí. Esta fibrilación auricular junto con la hipertensión va a hacer que nuestro paciente sea más sensible. ¿Qué otra parte, qué otro órgano blanco conocen? Hígado, ok. Aparte del hígado. El vaso. Dígame. Páncreas. Páncreas, no es órgano blanco porque no tiene una microcirculación tan especial. Pero bueno, es que había dicho que el paciente tenía diabetes, ¿no? La diabetes la vamos a añadir aquí dentro de nuestra caja de síndrome metabólico como causa. Lo que tenía en los ojos era una retinopatía diabética, ¿no? O sea, Era una retinopatía hipertensiva. 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 ¿Ok? También la hipertensión te puede dar retinopatía. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Oye, ¿cuál de estos pacientes también presentan sangrados de la nariz? Algo muy importante, que no se les olvide, los nervios. Los nervios tienen microcirculación. En este paciente, que además de tener hipertensión tiene diabetes, es muy probable que tenga neuropatías. Por eso está perdiendo la habilidad. Exacto. Entonces, chicos, aquí estamos integrando todo fisiología cardíaca y fisiología renal en un casito clínico. ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo lo tratas? Antirrenina. Antirrenina. ¿No hay medicamentos antirrenina? Sí, acabo de leer un video que decía. Bueno, sí hay medicamentos. Hipertensivo. Ajá. Como hay que morir una hora de colar. Ok, la mirrinona es una antirrenina. Puedes usarla. Ok, ¿cuáles son los principales que usamos en México?
Los IECAS, captopril, enalapril. ¿Qué otros medicamentos tenemos? Losartán. Esos son de los más comunes. El losartán. Es un inhibidor. Sí me dicen así, ¿Por qué lo ocupan también? Mira, todos los sartanes son bloqueadores de la angiotensina, son bloqueadores ARA2. ¿Qué otro antihipertensivo vamos a poner? ¿Cómo? El de inhibidores de angiotensina 2. Sí, los sartanes. Telmisartán, los sartán, todos esos. Otro que tenemos son los betabloqueadores. ¿Por qué los betabloqueadores? ¿Se hace sentido? Pues si bloqueas, Si bloqueas los receptores beta, entonces bloqueas la producción de renina. ¿Qué otros antihipertensivos tenemos? Un antidiurético. Los diuréticos no son antihipertensivos. Van a mejorar tus síntomas cuando tienes mucha hipertensión. Pero propiamente vamos a tener, quizá metemos dos tipos de diuréticos en antihipertensivos. Vamos a meter las utiacinas. Y vamos a ver aquí también los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona. Antagonistas de aldosterona. ¿Por qué luego se combinan los medicamentos hipertensivos con los diuréticos? O sea, porque he visto que hay una sartanta hidrocloridesida junta y luego meten otro medicamento más. Eso es una clase de farmacología, no le toca fisiología. Esos son cardioprotectores. Miren, muy a grosso modo. Los antihipertensivos normalmente se hacen en combinación. ¿Por qué? Porque tú quieres bajar la presión en más de una sección de tu circuito renina-angiotensina-aldosterona. Si tú solamente atacas un blanco, va a ser menos efectivo a que si atacas los blancos. Ahora, ¿cuáles son los únicos dos familias de medicamentos que nunca combinamos? Las únicas dos familias, y con esto quédense ya para terminar, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAS y los ARAs. Nunca se combinan. Los ARA2 y los IECAS. Nunca se combinan. Porque van a actuar exactamente en la misma vía y no va a tener ningún efecto. Puedes combinar un IECA con un betabloqueador, puedes combinar un ARA2 con una hidralazina o con una espironolactona. Pero no combinas un captopril con un losartán, porque no va a hacer nada. ¿Ok? ¿Se entendió? Espero que les haya servido. ¿Y cuál era el tercer paso? El tercer paso. Daño avanzado. Es decir, el daño avanzado es cuando ya tenemos todas estas manifestaciones clínicas. Y el cuarto paso. es que arreglar la hipertensión no va a dañar Este ya está en la tercera, ¿no? Ok, este pacientito está en la cuarta fase. Necesita un tratamiento avanzado, necesita especialistas en neurólogos. ¿Ok? Y ya se va. Un trasplante de riñón, el trasplante de riñón te da una sobrevida de unos 5 a 6 años. En algunos lugares. En algunos lugares más. ¿Cuántos años dijo que tenía? ¿Ah? Mira, los trasplantes renales son muy buenos para pacientitos muy jóvenes, porque en ellos sí puedes tener una sobrevida más larga. Pero en pacientitos ya empinados como este, no va a ser gran cosa. Y la verdad, no te van a poner como prioridad. ¿A quién crees que van a poner como prioridad? Exactamente. Entonces, eso no es ético, ¿no? Eso no es ético. Mencionaste a Hitler. Hitler estaría orgulloso de ti. Ok. Quiero que se junten por equipos. El Capur. Ay, otra vez. Júntanse.